Estamos vivos. Estamos vivos, muy bien. Vamos a comenzar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en presencia de nuestro Dios, un Dios que es amor, un Dios que nos ha llamado a este momento histórico. Gracias, Señor, por este momento en nuestras vidas, por la vida y todo lo que contiene. Te pedimos en este momento que nos envíes tu Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de sabiduría. Ayúdanos a seguir la voz del Espíritu Santo como se comunique a través de la iglesia, a través de los pastores, a través de los gobernantes legítimamente elegidos. Ayúdanos a atender la voz del pastor que hable a través de nuestros líderes. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Voy a leer el mensaje que tengo y sin embargo, como yo le he dicho al Padre Fernando, él puede interrumpir o yo puedo parar, pero quería leer el mensaje para que luego se publique. Por eso usualmente no hago esto, pero tengo escrito, pero habrá adiciones también. Cualquier preocupación, cualquier pregunta, pueden dirigirse a nuestro correo electrónico que está en la página de Facebook y me imagino que Fernando puede poner eso en esta pantalla. Estamos grabando este mensaje, entonces él sabe poner el correo electrónico precisamente en la pantalla. Este mensaje también incluye una referencia a un protocolo que hemos trabajado en la parroquia, ha tomado horas y horas y horas de diálogo, de estudio de protocolos de la arquidiócesis, también de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, mucho diálogo con sacerdotes, con el mismo arzobispo a través de Zoom, que el Padre Fernando y yo estábamos presentes a eso. Entonces, lo que voy a decir ahora no es negociable porque primero quiero enfatizar que voy a presentar el mensaje. Esto es temporero, es por un periodo bastante corto. No sabemos cuánto tiempo va a durar, pero que no nos desesperemos frente a lo que voy a decir, porque es desesperante. Les digo sinceramente, si yo tuviera una oportunidad de no abrir la iglesia en este momento histórico aquí en Puerto Rico, no abriría. Si seguimos los pasos, si estamos todos a bordo con el protocolo, entonces me atrevo a abrir la parroquia, pero francamente todas las indicaciones son que no es la mejor decisión. Es una decisión y estoy dispuesto a tomar la decisión siempre que haya cumplimiento con los protocolos del gobierno, de la arquidiócesis y específicamente de la parroquia. Al ver que hay incumplimiento, se acaba. Yo cierro otra vez. Ánimo, yo no estoy por mucho más tiempo. Se supone que en esta etapa, que es la primera etapa de una fase que dura nada más de 21 días después de reabrir. Entonces, es un tiempo bien corto. No estamos hablando de cerrar para todo el año y además, en medio de todo este proceso habrá un cambio de párrocos y el otro párroco, Dios lo bendiga, tendrá que seguir con el procedimiento que he comenzado. Quiero comenzar
con el mensaje, si me permite. Mis queridos feligreses de la parroquia San Ignacio de Loyola, yo sé que muchos de nosotros estamos anticipando la apertura de las parroquias para que podamos reinaugurar nuestra práctica acostumbrada de la fe. La pandemia que estamos actualmente viviendo ha sido una fuente de mucha angustia y trastorno en nuestras vidas. Volver a lo normal no es posible en este momento histórico, que estemos claros en eso. No es posible volver a lo normal, no hay normalidad. Como decía Irma Bombeck, normal es solamente un setting en la secadora, no hay otro normal. Y ciertamente en este tiempo de la pandemia, no hay vuelta a lo antes de la pandemia. Que estemos claros, no desanimados, no nostálgicos por lo que había en el pasado, sino animados para lo que está por venir. Entonces, volver a lo normal no es posible en este momento histórico. No debemos mirar hacia atrás, sino avanzar hacia un nuevo futuro para la iglesia en Puerto Rico y en el mundo entero. Somos todos testigos de la creatividad y versatilidad de los sacerdotes religiosos y laicos comprometidos durante la pandemia. Es laudable todo lo que hasta yo he aprendido cosas todavía estoy aprendiendo. Ayer Padre Fernando trató de enseñarme cómo bregar con Zoom. Eso también es un proceso con diferentes etapas. Pero poco a poco. Y es laudable lo que han hecho todos los sacerdotes religiosos y laicos comprometidos durante la pandemia. Creo que el fervor de nuestra fe ha aumentado. Gracias a sus esfuerzos, los esfuerzos de tantos sacerdotes religiosos y laicos comprometidos en la presentación de las misas, oraciones compartidas, formación catequética y reflexiones. Puede ser que gracias a la pandemia tenemos a una feligresía mejor formada y fervorosa que antes. Puede ser que eso sea parte de lo positivo. No sé si tú tienes algo que añadir a este momento. Muy bien. Yo le invité a Fernando a interrumpirme cuando quería. Desgraciadamente, una reapertura de las parroquias no es un asunto tan fácil. Mientras que los gobiernos del mundo consideran la reapertura de las economías, las interpretaciones de la realidad por la gente son muy diversas. Y muchas veces nuestros apegos desordenados, como indica San Ignacio de Loyola, son lo que nos lleva a una acción muy equivocada. Como católicos romanos, tenemos que ser personas dirigidas por el Espíritu Santo, quien, antes que nada, habla por la iglesia y por los pastores encomendados con el cuidado del pueblo de Dios. En este caso, la obediencia se destaca como la virtud primordial. Las ovejas reconocen la voz del pastor. La obediencia no es una esclavitud a los caprichos de personas que se hayan declarado ilegítimamente líderes. La obediencia en este caso es la capacidad de prestar atención a las indicaciones del Espíritu Santo, como habla por la iglesia y por sus pastores. La capacidad de prestar atención y actuar según lo que nos dice el Espíritu Santo a través de los líderes, los pastores. Como su pastor, hablando de mí, como su pastor legítimamente encomendado con el cuidado de la parroquia San Ignacio de Loyola, les pido paciencia, entendimiento, compasión, sensatez, amor y obediencia a las directrices que estaremos implementando en la parroquia como parte de un proceso extendido
de reapertura. Lo que presentaré hoy no es negociable. Es temporero, pero bajo ningún concepto es negociable. La reapertura de la parroquia San Ignacio ocurrirá en varias fases. En términos más amplios, se concibe que la primera fase dure por lo menos hasta el mes de enero 2021. La primera fase. La segunda fase va desde enero hasta agosto de 2021. Y la tercera fase, que representa el verdadero comienzo de un nuevo normal, comienza en agosto de 2021 en adelante. Esa es la esperanza. Mi mensaje hoy, que sea claro, se limita a una primera fase que tendrá varias etapas. Entonces, la primera fase tiene diferentes etapas antes de llegar a la posibilidad de una práctica de fe que tenga alguna semejanza a lo que tuvimos antes de la pandemia. Quisiera enfatizar la seriedad de nuestra situación. Para mí, el fin de toque de queda en Puerto Rico es el comienzo de la pandemia. Vuelvo a repetir para que sea claro. El fin, la apertura de la sociedad puertorriqueña, la apertura de la economía en Puerto Rico, señala el comienzo de la pandemia en Puerto Rico. La población puertorriqueña es todavía tan susceptible al COVID-19 como antes de la cuarentena, que no entremos en una ilusión de que por abrir la sociedad ya ha terminado la pandemia. Y yo he encontrado esa actitud entre muchos feligreses ya, virtualmente y personalmente, actuando como si no hubiera ninguna seriedad o ningún problema. Podemos reiniciar las misas sin tomar medidas. Mira, el enemigo está en el umbral y es un enemigo silencioso, invisible, que puede matar a tu familia y los miembros de la familia. Yo vivo en una comunidad jesuita. Tenemos 10 miembros. 6 de nuestros miembros aquí son de gran riesgo. Podríamos, si entrara el virus en esta comunidad, podríamos fácilmente perder a 6 miembros de esta comunidad jesuita. Lo mismo con sus familias. Tenemos que darnos cuenta que somos tan susceptibles al virus como antes de la cuarentena, antes del toque de queda. La población puertorriqueña tiene que darse cuenta de eso. No puedo enfatizar demasiado la seriedad de nuestra situación y el riesgo que realmente existe al abrir las puertas de las iglesias. Sin exagerar en lo más mínimo, nuestro modo de proceder como comunidad es cuestión de vida y muerte. Y como dice una cita de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, si no van a tomar en serio esta pandemia, no abran. El protocolo que seguiremos en la parroquia consiste en diferentes etapas. Esto tiene que ver con la parroquia San Ignacio. Una etapa preparatoria, una primera etapa donde se permite nada más de 25% de la capacidad del espacio del templo. Una segunda etapa, después de 21 días, donde se permite aumentar el número de feligreses en las misas dominicales a 50% del espacio del templo.
y una tercera etapa donde se permite una vuelta a 100% de la capacidad del espacio del templo. En este mensaje presentaré solamente la primera etapa de la primera fase, con su preparación. Según el protocolo que ha presentado la Arquidiócesis de San Juan, la preparación puede durar entre 1 y 3 semanas. No piensen que esto sea algo rápido. Vamos a ir con mucho cuidado. Entonces, según el protocolo que ha presentado la Arquidiócesis de San Juan, la preparación puede durar entre 1 y 3 semanas e incluye una admisión por parte de la Arquidiócesis que existe la posibilidad de que ciertas parroquias no podrán abrir y tendrán que unirse a otras parroquias para poder proveer los sacramentos a sus feligreses. En eso tengo una paréntesis. Yo nunca me imaginaba que la falta de aire acondicionado en nuestra parroquia fuera una ventaja, pero ahora sí, porque el virus no le gusta el calor, nosotros tampoco, pero también el aire libre con las puertas abiertas es lo que están recomendando. Puede ser que nuestra parroquia sea muy atractiva a otros párrocos para sus misas. Según el protocolo de la arquidiócesis, se permitirán misas dominicales solamente. No hay misas de semana. No pregunten, no llamen para decir, mira, hay misa hoy y es martes. No hay ninguna misa durante la semana que no sea virtual. Solamente misas dominicales por este momento en la primera etapa de la fase 1, hay misas dominicales solamente. Se suprimen las misas presenciales durante la semana hasta nuevo aviso. Se permitirán los sacramentos de bautismo y de la unción de los enfermos exclusivamente en caso de peligro de muerte. No se permiten bautismos ni la unción de los enfermos, excepto en caso de peligro de muerte. Además, según el mismo protocolo, la dispensa de la obligación de asistir presencialmente a la misa dominical sigue vigente. Es decir, no hay obligación durante esta etapa de ir a misa bajo pena de pecado. Entonces hay una dispensa de asistir presencialmente a las misas dominicales. Esa es la arquidiócesis hablando. Además, la arquidiócesis exhorta que los mayores de edad, es decir, mayor de 65 años de edad o personas con condiciones de salud previas o personas perjudicadas por previas enfermedades como el cáncer y otras personas consideradas vulnerables, no se expongan al virus por asistencia a las misas dominicales. Es decir, tales personas quédense en casa. No se expongan a ustedes mismos y tampoco a los demás. Usen su sensatez. Además, no se permite ninguna actividad parroquial que requiere una aglomeración presencial de los feligreses, como en el caso de grupos de oración, por ejemplo. La sugerencia es que sigan las misas y presentaciones virtuales, que los feligreses se aprovechen de esa oferta. En términos del protocolo de la parroquia San Ignacio de Loyola en particular, la apertura para misas presenciales durante esta primera etapa de la primera fase depende de una cantidad de requisitos previos.
El más importante es la colaboración de los mismos feligreses. Requerimos de que todos hagan su parte, si no, no abrimos, punto. Necesitamos la ayuda de personas no consideradas vulnerables, apuntarse para servir como mujeres, ministros extraordinarios de la comunión y voluntarios para formar un equipo de desinfección. Al no tener esos voluntarios, no abrimos. Son personas que no caen en el grupo de los vulnerables. Hago una llamada a los médicos y enfermeros de la parroquia para ponerse en contacto conmigo para formar un equipo asesor y de vigilancia. Necesitamos a los médicos de la parroquia y también a los enfermeros y personal hasta de laboratorios. Si hay personas trabajando en laboratorios que podrían ayudarnos a formar no solamente un comité para ayudarnos con establecer estaciones de desinfección, pero también un comité de vigilancia. Tenemos que reportar los casos. Si descubrimos casos del virus, tenemos que mantener una lista y saber cómo proceder. Necesitamos también médicos presentes en la misa, que si descubrimos una persona con bajo oxígeno o con temperatura demasiado alta, que el médico instruye a la persona que vaya al hospital. Yo, por ejemplo, no tengo la autoridad para decir que tiene que ir al médico o llamar una ambulancia, pero los médicos sí. Entonces, necesitamos la ayuda de los médicos y enfermeros de la parroquia para ponerse en contacto conmigo otra vez para formar un equipo de asesor y de vigilancia. Cualquier feligrés que se presente como voluntario, que sea laico o sacerdote, y los sacerdotes ya lo saben, tienen que hacer la prueba molecular del virus. No es suficiente hacer la prueba rápida. La prueba rápida, según los expertos con quienes yo he consultado, mide los anticuerpos. Los anticuerpos pueden ser anticuerpos de otros virus. Entonces, se puede hacer un falso positivo que indique la presencia antes del virus, pero no necesariamente el virus de COVID-19 que nos interesa. Solamente la prueba molecular nos sirve para asegurar que ninguno de los voluntarios se haya infectado con el COVID-19. Trataremos de facilitar el proceso haciendo la prueba en la parroquia si logramos hacerlo, pero nadie puede servir en la parroquia sin un certificado médico declarándolo libre de infección. Además, habrá que estar dispuesto a rehacer la prueba periódicamente, por lo menos una vez al mes. Yo me reuní con el consejo pastoral antes de este mensaje y la arquidiócesis, el protocolo de la arquidiócesis dice que hay que hacer la prueba una vez al mes, pero había una sugerencia que se podría usar la prueba rápida durante las semanas antes, porque la preocupación del padre Fernando ha sido, y lo expresó al arzobispo mismo, ¿qué sucede si un sacerdote, por ejemplo, está sirviendo en una misa, se expone al virus y se espera un mes cuando la incubación es de 2 semanas y entonces digamos que tenga el virus, no lo sabe y está contagiando a los demás? Entonces el arzobispo dijo, bueno, pueden hacer la prueba más a menudo, pero el requisito del protocolo de la arquidiócesis es de un mes. Yo creo que dentro de ese mes se puede hacer semanalmente la prueba rápida. Si es negativo, entonces negativo. Si es positivo, entonces se insiste en la prueba molecular.
Entonces vamos a tratar de facilitar todas esas pruebas y todo en la parroquia para los voluntarios. En todo caso, no se puede servir en la iglesia si no hay ese certificado. Y si no tenemos bastante voluntarios certificados médicamente que no tienen virus, no podemos abrir la iglesia. Ahí está. No es negociable. Además, habrá que estar, ellos tienen que estar dispuestos a rehacer la prueba cada mes, que no es nada placentero según lo que me cuentan. En la etapa de preparación, tenemos que hacer una limpieza y desinfección profundas del templo y hacer una reubicación de los bancos para poder mantener un distanciamiento físico entre los feligreses. Habrá que, y ese distanciamiento es de 6 pies entre los feligreses en cada momento. Entonces habrá que entrenar durante esa primera etapa de la preparación. Hay que entrenar a los sugieres, los ministros de la comunión, tanto como a los sacerdotes y los ministros extraordinarios acerca del modo de proceder en esta primera etapa de la primera fase. Además, tenemos que establecer un sistema de reservaciones que estamos ya en proceso de hacer para asegurar que no sobrepasemos la cantidad de feligreses para cada misa. Es decir, van a tener que inscribirse para ir a misa, porque tenemos que mantener la cantidad de feligreses a 175, cuando la iglesia, el templo, puede contener a 700 personas. A veces nuestro templo está lleno en la misa de las 11:30, por ejemplo. Entonces tenemos que asegurar que no sobrepase la cantidad por el protocolo de la arquidiócesis y el gobierno. No podemos tener más de 175 personas en nuestro templo a la vez, incluyendo los voluntarios y los sacerdotes. Y tenemos que, entonces, establecer un sistema de reservaciones para que no sobrepasemos la cantidad de feligreses. Hasta que cumplamos con esta etapa preparatoria, la parroquia no puede abrir sus puertas. Ahora vamos a hacer todo para facilitar ese proceso de reservaciones. Estoy pensando en crear una red de teléfono. Ya he hablado con el Consejo Pastoral y hay mucho acuerdo en colaborar conmigo en eso. Voy a pedir a mi secretaria Mercedes encabezar ese equipo para que nos pongamos en contacto telefónico con todos los feligreses que están inscritos. Hay feligreses no inscritos. Hemos tratado de hacer el censo tantas veces, tantos años. Ahora necesitamos esa información. Si son feligreses en nuestra parroquia y no están inscritos en la parroquia, tienen que ponerse en contacto con nosotros de alguna manera para poder reservar su espacio. Mi intención es crear una lista en cada misa de los feligreses regulares en cada misa. De esa manera no tienen que seguir haciendo una reservación durante esta etapa. Los que no están inscritos, no están en esa lista, tienen que hacer una reservación a través del sistema que estamos poniendo ahora en el internet. Entonces, hay un proceso aquí. Hasta que se cumpla ese proceso, no se puede abrir la parroquia. Me he perdido aquí. Concebimos, está completamente en mi mente, yo concibo la posibilidad, y es una probabilidad, es una posibilidad de tener las primeras misas presenciales el fin de semana del 6 a 7 de junio de 2020. No antes. Habrá un nuevo horario de misas dominicales durante esta etapa. No es permanente.
pero durante esta etapa tengo que rehacer el horario. No les va a gustar a nadie, especialmente a los que tienen que celebrar la primera misa. Entonces, el nuevo horario de las misas dominicales, sábado y domingo. Acuérdense, no hay misa durante la semana. La misa dominical de sábado es por la tarde, después de las 4. Entonces, el nuevo horario temporero de las misas dominicales, los sábados, será la primera misa a las 4 de la tarde. Habrá misa a las 4. A las 6 habrá una liturgia de la palabra con comunión para permitir que los feligreses puedan volver a casa antes del toque de queda. No podemos tener una misa a las 6 si hay toque de queda a las 7. No queremos crear un problema con el toque de queda, pero queremos proveer la posibilidad de ir a una liturgia por lo menos. Esto será la liturgia de la palabra a las 6 con comunión, sin consagración, pero con comunión. Además, tengo una paréntesis que no he puesto en el mensaje ni en el PowerPoint que vamos a poner en el internet. Y eso es que las intenciones de la misa durante esta época, todas las intenciones van a ser por el pueblo de Dios. De esa manera, ustedes pueden enviar en el correo electrónico que va a poner el padre Fernando, pueden enviar sus intenciones que vamos a incluir como intenciones de la misa, que va a ser por el pueblo de Dios. De esa manera, evitamos problemas en términos de recoger limosna. Si quieren dar una limosna, perfecto. Pero de esa manera vamos a bregar con las intenciones de las misas. Las misas van a celebrarse por el pueblo de Dios, pero también por esas intenciones que entren en la parroquia por el correo electrónico de la parroquia. Por favor, les pido con mucho cariño, cesen de llamar a la oficina parroquial por el momento. Está cerrada. Están llamando, haciendo preguntas. Yo encuentro los mensajes días después y preguntas sobre si hay misas o si hay confesiones. No hay nada. Está cerrada todo. Paren de llamar a la oficina. No hay nadie respondiendo a las llamadas. Usen los medios que estamos proveyendo en este momento para ponerse en contacto con la parroquia, conmigo, con el padre Fernando, por el Facebook, por el correo electrónico. Yo no me atrevo a dar mi número de teléfono porque entonces no voy a poder vivir tranquilamente. Entonces traten de comunicarse por esos medios. Si quieren hablar conmigo, yo los llamo. Si dejan en ese mensaje el número de teléfono, me pongo en contacto con ustedes o el padre Fernando puede hacerlo. Entonces concebimos eso, que el 6-7 de junio, sábado a las 4 sería la primera misa y a las 6 habría una liturgia de la palabra con comunión para permitir que los feligreses vuelvan a casa antes del toque de queda. Los domingos, las misas serán una misa a las 7 de la mañana en español, la misa en inglés a las 9. Yo sé que eso va a ser inconveniente para muchas personas. Ya he oído reacciones de representantes de la comunidad inglesa hablante. Lo siento, esto no es negociable. La misa en inglés va a ser a las 9. Es temporero. Les pido la colaboración, la cooperación. Si no pueden venir en la misa presencial las 9 de la mañana en inglés, no vengan. Habrá una misa a las 11 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Habrá una liturgia de la palabra con comunión a las 6 de la tarde el domingo. ¿Por qué es el horario
Además, tenemos que suprimir la misa dominical en jardines porque el sitio que usan no es apto para, en este momento, para tener una aglomeración de personas. Este horario se está estableciendo temporariamente como parte de la primera etapa de la primera fase. Se ha establecido con intención. Necesitamos un tiempo de 1 hora entre misa o liturgia y liturgia. ¿Por qué? Primero, para que la gente salga de una misa y se pueda desinfectar los bancos, por lo menos levemente, porque habrá una desinfección semanal más profunda, pero necesitamos desinfectar los bancos, el área, antes de entrar otras personas. Además, en la próxima misa hay estaciones de desinfección y la gente antes de entrar tiene que desinfectarse. Hay un proceso que usamos para medir la temperatura y ojalá también el nivel de oxigenación en la sangre. Y también desinfectar las manos. Eso no toma tanto tiempo, pero toma más tiempo que simplemente entrar y sentarse. Además, van a tener que seguir las instrucciones de los sugieres que los van a sentar y van a sentarse donde el ujier dice y no según lo que tú pienses. Si yo veo que hay incumplimiento con esto, cierro la parroquia otra vez. Entonces, volviendo al mensaje, les anuncio que los detalles del protocolo se presentarán en la página web y la página de Facebook de la parroquia. Yo he hecho un PowerPoint con todo el protocolo, que es mucho más profundo que lo que estoy presentando ahora. Les anuncio, cuando se reabre la parroquia, al llegar, habrá que estacionarse alternando espacios para mantener el distanciamiento físico al salir y al entrar otra vez en sus carros. No se van a poder estacionar un carro al lado del otro. Hay que mantener un espacio entre carros para mantener el distanciamiento físico al entrar y salir de los carros. Si no, estamos chocando con el otro y no hay distanciamiento físico en eso. Solamente los que han hecho una reservación con antelación serán admitidos a la misa. Trataremos de ponernos en contacto con todos los feligreses durante la etapa preparatoria para averiguar las misas que prefieren y confeccionar una lista de feligreses regulares para cada misa. Se podrá entrar en el templo exclusivamente por las puertas principales de enfrente del templo. Las puertas de atrás van a ser cerradas, van a estar cerradas. Las puertas de atrás estarán cerradas al público. Además, no se podrá usar el baño dentro del templo. Se va a cerrar el baño dentro del templo. Vengan después de haber usado el baño, por favor. Estaremos buscando por toilette para el uso de los feligreses que realmente necesitan usar el baño, pero el baño dentro tenemos que cerrar porque se convertiría en un foco de bacteria y de contagio. Y además está frente a la oficina, que vamos a tener que cerrar también. La oficina se mantiene cerrado por el momento hasta nuevo aviso. Cada feligrés debe llegar a misa con mascarilla y también preferiblemente con sanitizer. Lleven su propio sanitizer consigo para que antes de recibir la comunión puedan desinfectar las manos personalmente. Eso es responsabilidad de cada uno. Entonces, volviendo,
No se admitirá a nadie sin mascarilla. Al entrar, se tomará la temperatura y se medirá el nivel de oxígeno en la sangre. Por eso necesitamos a los médicos que si encontramos una persona con una oxigenación de sangre por debajo de cierto punto, tienen que mandarlo al hospital. Entonces, no vengan enfermos a la parroquia, porque pueden terminar enviados al hospital o en ambulancia. Entonces, ¿dónde estoy aquí? Ok. Además, desinfectarán las manos. Seguirán las instrucciones de los ujieres para sentarse y se sentarán donde les diga el ujier. Los miembros de una misma familia pueden sentarse juntos, siempre que lleguen juntos. No vamos a permitir que 3 miembros de una familia reservan un espacio para un cuarto miembro que llega, y entonces, después de tener un distanciamiento de 6 pies, eso se reduce por la llegada del otro miembro. La familia que se mantiene junto en el banco llega junto, o el otro se sienta en otro lugar, sentado por el ujier y siguiendo sus instrucciones. No habrá reservación de asientos. Olvídense, los que dicen, este banco es mío. No, se acabó. Eso nunca debía de haber existido en todo caso. Somos una iglesia, no se reserva bancos. Uno llega a tiempo para la misa y uno se siente donde uno pueda. No hay reservación de bancos, de asientos. Hay que mantener 6 pies de distancia de otra persona que no sean de la misma familia. Y en todo momento, no se permitirá cantos. Si han oído bien, no se pueden cantar en misa. Es antilitúrgico, terriblemente antilitúrgico. Pero en este momento se ha comprobado que cuando uno habla, y yo estaba diciéndole al consejo pastoral que yo mismo estoy notando cuánto está saliendo de mi boca cuando estoy hablando, ¿no? Cuando uno canta, todavía más gotas salen de la boca. Para evitar eso, se prohíbe, eso no soy yo, es el protocolo de la arquidiócesis, no se permite, se prohíbe, de hecho, cantos en la misa. Se prohíbe también tener coros de más de 3 personas. Yo estoy eliminando los coros completamente. Pueden haber músicos dirigiendo a los feligreses, mejor dicho, dirigiendo a los cantos, pero que no se debe de cantar en los bancos. Prefiero, de hecho, que sigamos con las grabaciones como ya hemos hecho en muchas de las misas ya. Pero por favor, no canten porque están produciendo más gotitas, que es el punto de contagio. Muy bien. No se permite libros de ningún tipo en la parroquia, ni los boletines van a desaparecer. Nada que se mantenga en la mano. Yo tengo una pregunta que no he presentado a nadie, y eso son las carteras, lo que uno lleva dentro. Usualmente no se deja carteras en la parroquia, entonces no debe de ser un problema, pero los libros, boletines, cualquier cosa que se maneja, mejor no tener esas cosas en la parroquia, porque aunque el contagio por superficie es bajo según el Centro de Control de Enfermedad, todavía existe. Y entonces no podemos tener nada que toquemos en la parroquia. No habrá contacto físico durante el gesto de la paz, ni tampoco durante el Padre Nuestro. Cuando a veces se unen las manos, eso se acabó. Y hay un gesto, como hemos ya comenzado antes de la pandemia,
un gesto de la paz. No hay un apretón de manos ni abrazos. No habrá colecta en la misa. El cepillo desaparece por el momento. De hecho, estamos pidiendo que cualquier donativo sea enviado electrónicamente. Tenemos un sitio de Givelify que Fernando puede poner también en este mensaje y también no lo puse en el PowerPoint tampoco. También estamos investigando la posibilidad de ATH móvil. Hemos tenido problemas con eso, pero nos aseguran que debe de ser una posibilidad. No sé por qué el banco no ha colaborado con nosotros, pero bueno, descubriremos pronto. Entonces, cualquier donativo se enviará electrónicamente o también vamos a tener una caja en la entrada y se puede poner sobre. Les pido por favor que no pongan billetes. Billetes son la mejor manera de contagiarte a ti y también a los sacerdotes, los que cuentan el dinero. Mejor entregar su donativo en cheque. Pueden enviar cheques también a la parroquia, pero no habrá colecta en la misa. Se mantendrá la mascarilla puesta durante toda la misa, excepto al momento de la comunión. Cuando antes de acercarse al ministro, se quitará la mascarilla. También se va a desinfectar las manos para recibir la comunión y luego se la repondrá. Hay que reponer la mascarilla, pero no quieres estar quitando la mascarilla al mismo tiempo que estás recibiendo la comunión. Tienes que quitar la mascarilla, desinfectar las manos y luego recibir en la mano, porque no se permite en la boca durante esta época, el cuerpo de Cristo, y luego se repone la máscara. La comunión se recibirá exclusivamente en la mano. Además, esto es un cambio. Va a ser la recepción del cuerpo de Cristo, va a ser al terminar la misa, no en su lugar normal de la comunión. Va a ser en el momento después de la bendición. La razón por eso, después de la bendición final, antes de salir, la razón por eso es que no podíamos imaginar cómo organizar la salida de nuestros feligreses. Entonces, para mantener la distancia física, necesitamos que salgan en orden. Y mejor sería esperar en el momento de la salida, reciben la comunión y van directamente a sus carros, manteniendo el distanciamiento físico. Entonces la comunión será al final de la misa, después de la bendición final. Muy bien. Los feligreses al recibir la comunión saldrán a sus carros de manera organizada y sin socializar a nadie. Esto es muy anti-puertorriqueño, yo sé. Y es lo que ha causado muchos problemas en las comunidades puertorriqueñas, en Florida, en Nueva York. Los puertorriqueños antes y después no obedecen. Y como yo digo, si yo veo que no están cumpliendo, yo tomo la decisión de cerrar y no abrimos hasta que el próximo párroco entre a fines de junio. Entonces, volviendo al asunto, San Ignacio de Loyola nos indica que el amor se demuestra más en acciones que en palabras. Proteger a nuestros cofeligreses por nuestras acciones preventivas es un acto grande de nuestro amor.
Estás mostrando tu amor al seguir este protocolo. Si no pueden seguir el protocolo, quédense en casa, por favor. Al percatar que los feligreses no sigan el protocolo, yo y los otros celebrantes les doy la misma autoridad. Reservamos el derecho de terminar la misa en medio misa y enviar a todo el mundo a casa. Y yo luego, como párroco, tomaré la decisión si se mantiene abierta la iglesia o no. No me reten. Estoy bien capaz de hacer esto. Si me odian, no me importa. Como yo dije, esta es cuestión de vida y muerte. Estoy como su párroco tratando de proteger a las familias. Si tú no quieres proteger a los demás, yo voy a proteger a los demás. Es mi encomienda. Yo no quiero llegar al Señor y Él me envía al infierno porque yo no hice lo que tenía que hacer como pastor. En la página web y en la página de Facebook de la parroquia aparecerá un PowerPoint del protocolo completo de esta primera etapa de la primera fase. De nuevo, el éxito de la implementación de nuestro protocolo depende de la colaboración de todos los feligreses. Si son envejecientes o no tienen o si tienen la salud comprometida, quédense en casa, por favor. Los envejecientes, los quiero mucho. No está en contra de los envejecientes. Está a favor de ustedes. Estamos tratando de protegerles la vida. Si tienen la salud comprometida o si están enfermos con catarro, no importa. Quédense en casa. Tendremos las misas virtuales que van a seguir. Y entonces pueden aprovechar de las misas, de los montones de misas virtuales que hay por todos lados, incluso en el Vaticano. Pero no vengan si están comprometidos en su salud o si tienen más de 65 años. Yo sé, yo tengo 62, mañana 63, pero eso es otro asunto. 2 años del límite que yo no estoy poniendo, los protocolos se están poniendo. Entonces, por favor, yo sé que pueden tener 90 años y sentirse muy bien. Lo siento, el coronavirus ataca a los que no tenemos el sistema inmunológico en tan buenas condiciones. Podemos sentirnos lo más bien, pero el hecho es que no somos, ¿no? Pollitos, no somos... Yo no soy como el padre Fernando, que tiene muchos años más, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta que los que estamos perjudicados, tenemos que quedarnos en casa. De hecho, eso aplica también a los sacerdotes. Yo no puedo permitir que el padre Amber o el padre Fabián entren y den misa, porque ya están en esa edad, tienen 80 y pico de años. No pueden exponerse al virus y yo no puedo permitir como párroco que sirvan a la comunidad como quisieran hacer. Entonces, ese protocolo completo, que esto es solamente una parte, es muy completo y incluye hasta otros protocolos para que puedan comparar. El éxito de la implementación de nuestro protocolo depende de la colaboración de todos los feligreses. Si son envejecientes o tienen la salud comprometida, quédense en casa, por favor. Al mismo tiempo, escuchen los que no son vulnerables, ¿okay? Porque arriesgamos, por miedo, crear otra situación, otro problema que es tan peligroso como el problema de venir cuando son vulnerables. Esa situación es quedarse en casa, esperar a ver cómo sale. No lo hagan. Colaboren con la apertura de su parroquia, por favor. ¿Por qué?
Digo en este mensaje, al mismo tiempo les pido a los demás que colaboren con el proceso de reapertura para que más tarde no terminemos con otro problema, que sería una llegada de una cantidad inesperada de feligreses para quienes los voluntarios no abastan para servir eficazmente. Ahora es un momento de prepararnos, de entrenarnos, de adiestrarnos para saber cómo bregar con la gente que viene. Imagínense que 2 semanas pasan y estamos abiertos y de repente 3/4 partes de los feligreses deciden atreverse a ir a misa. No tendremos la estructura para manejar a las personas. Entonces, de un lado, pido a las personas vulnerables quedarse en casa. Los demás, vengan, colaboren con la apertura, confíen en mí, confíen en los líderes, en el proceso que estamos estableciendo para que podamos seguir protegiendo a los feligreses. Eso es muy importante que nos demos cuenta de eso. Además, entre los vulnerables, no lo he mencionado, pero si están cuidando, por ejemplo, a un envejeciente y tú eres la única persona, no importa que tú no seas vulnerable. Yo no quiero que te expongas al virus llevándola a casa y entonces contamines a las personas que dependen de ti. Hay muchos casos de cuidadores que han infectado a sus seres queridos y se han muerto. Entonces, que actúen sensatamente. Si son personas vulnerables o cuidando a personas vulnerables, que hagan un discernimiento y que tomen las precauciones necesarias para evitar contagio de los seres queridos. Les agradezco a todos ustedes su paciencia y entendimiento en este momento retante. Pido la sensatez. No pongan en riesgo ni tu vida ni la de otros por tu dejadez o por tu carencia de confianza en lo que dicen los medios de la comunicación. Yo oigo tantas teorías de conspiración que me da asco, francamente, porque personas actuando, personal médico, actuando de buena voluntad, tratando de diseminar la verdad, encuentran la respuesta ideológica de políticos que tienen su propia agenda y no están escuchando a la ciencia y no están creando tampoco a los pastores de la iglesia, a quienes deben de practicar la obediencia. Entonces les pido que por carencia de confianza de lo que dicen los médicos por su dejadez, no pongan en riesgo ni tu vida ni la vida de los demás. Como dije, yo decido, el párroco de San Ignacio, no el padre Fernando, no el padre Flavio, no el papa, no el obispo. El obispo no intervendría. El papa ciertamente no intervendría. Y yo soy encomendado para tomar decisiones con mucho discernimiento y lo hago en serio. Yo tomo todas mis determinaciones con mucha consulta y con mucha oración. En conciencia les digo que yo decido si se abre o no la parroquia y cuándo se abre y cuándo no. Y al percibir el incumplimiento de parte de los feligreses, cerraré otra vez la parroquia y se quedará cerrada. Si yo veo que no tengo control, que hay incumplimiento. Yo he visto videos de cómo están actuando en las carreteras de Puerto Rico. Es impresionante que hasta entiendo que en Costco, que estaba tan bien organizado, desinfección y todo, han quitado todo. ¿Por qué?
cuando realmente ahora es el momento del peligro. Que seamos sensatos, que sigamos el protocolo. Es temporero. Vamos a ir caminando, discerniendo, evaluando, cambiando, hasta que lleguemos por fin, dentro de muy poco tiempo, a una nueva normalidad. No será la antigua manera, pero será con mucha esperanza, con mucha paz, mucha alegría. Vamos a superar esta etapa. Llegará una vacuna, y en ese momento las cosas cambian drásticamente. Pero en este momento no hay vacuna, no es la influenza, es muy contagioso el virus y no es nada placentero. Los que han tenido el virus cuentan cómo pensaban que iban a morir. Y no piensen que si recuperas del virus, que todo será bien. Tú puedes quedarte con los órganos dañados para el resto de su vida. Yo espero inspirar en ustedes el miedo, el terror, porque es la única manera que vamos a mantenernos fieles a un protocolo que tiene como el único propósito proteger al pueblo puertorriqueño y sobre todo el pueblo de la parroquia de ese COVID-19. Les aseguro de mis oraciones por ustedes. Yo rezo diariamente por ustedes y por nuestros líderes, tratando de manejar una situación extremadamente complicada. Dios les bendiga a todos. Invito al Padre Fernando a decir cualquier cosa que quisiera añadir o... Pues desde los comentarios que he estado escribiendo, varias cosas que se han dicho, no sé si prestaron atención, espero que lo lean en el protocolo, pero hacen referencia. No tenemos ATH móvil. Hay personas que han dicho, yo no quiero poner mi tarjeta de crédito en una app. Pues nos envías el cheque, o usas el Givelify, o nos sostienes económicamente con tus oraciones a ver si otras personas sí pueden dar su tarjeta. Si no quiere usar la tarjeta, no tenemos ATH móvil, no podemos abrirla, no tenemos que estar en los detalles de eso, no podemos abrirlo, no lo tenemos. Si no quieres, si solo quieres usar ATH móvil, pues nos sostienes económicamente con tus oraciones, porque no tenemos ATH móvil. Confesiones. No hay confesiones por el momento. La primera fase hay absolución general. A diferencia de la oración normal que se hace en misa, donde pedimos y deseamos que Dios nos perdone, que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y nos lleve a la vida eterna, esa oración se va a cambiar para dar la fórmula de absolución de pecados que la Iglesia nos permite generalmente, lo que te permite actuar en gracia, puedes recibir sacramento, etcétera, pero un área ambigua de lo que te permite participar de los sacramentos condicionado de cuando tengas la oportunidad de hacer la confesión individual, especialmente si está en pecado mortal, tienes que hacerlo. La confesión general, la absolución general, te permite actuar en gracia, recibir los sacramentos, porque no has tenido oportunidad de recibir la absolución personal. Pero es condicionado a cuando sí la tengas, especialmente en pecado mortal, tienes que recibir la absolución individual. Pero la fórmula de la misa cambiará para que haya una absolución general, pero no hay confesiones por el momento. No hay visitas del Santísimo. Vamos a ver si podemos hacer algo desde afuera. Eso todavía está verificado, pero no hay visitas del Santísimo porque, lamentablemente, los que visitan el Santísimo con su devoción a veces son los que menos obedecen. No obedecen cuando no hay luz, no obedecen cuando hay muchas cosas. Entonces, por el momento no hay visitas del Santísimo. Es la primera etapa de la primera fase, que dura 21 años, 21 días. 21 días. Luego se evalúa para ver si se abre más. Las máscaras hay que usarlas durante toda la celebración. Larry lo dijo, se quitan cuando van a recibir la Eucaristía y solo en ese momento. Y si no te gusta, no vengas. Si no quieres porque te causa problemas de respiración, porque tienes asma, no vengas.
De hecho, no vamos a permitir a nadie entrar sin mascarilla y si vemos incumplimiento, vamos a pedir que salgan o vamos a cerrar la iglesia. Y no nos reten. Si en misa te pones la mascarilla y entra y te sienta y te la quita, la misa se paraliza hasta que te la pongas o te vayas. La mascarilla se utiliza en misa. Muchas personas que están escribiendo el cumpleaños de Larry es mañana, pero feliz cumpleaños, Larry, no es hoy. No me queda claro que están preguntando sobre Vietnam. Si las donaciones, si eso va a continuar, si va a haber algo para ayudar. Sí, yo no quería tocar nada más porque es suficiente en mi plato. Yo no quiero tocar otros puntos en este momento, pero sí hay un plan para seguir. De hecho, estoy en contacto con personas en Estados Unidos que están enviando donativos para ayudar a los hambrientos en Puerto Rico y otras personas. Entonces, sí, hay planes para trabajar con la extensión social en la parroquia, pero en este momento este foro no es para hablar de esos proyectos, sino de la primera etapa, de la primera fase de reapertura de la parroquia. Eso puedo decir que ninguna organización puede funcionar a menos que sea de manera virtual. Pastoral de la Salud, no hay manera que puedan entrar en los hospitales, los hogares están cerrados. Es que en este momento estamos bregando con la apertura de la iglesia en términos de los sacramentos solamente, y no todos los sacramentos. De nuevo, el bautismo, la unción de los enfermos, es solamente en caso de peligro de muerte. Varias personas están preguntando sobre el canto. Nuevamente, el protocolo de la arquidiócesis es que si hay coro tiene que ser 3 personas. Por la dinámica de la parroquia, por el momento no hay coros. Déjame ver aquí de los que han entrado últimos. Habría otras cosas que se irán planificando en cuanto a comunión. No se puede visitar enfermos porque te estás exponiendo tú, visitas a un enfermo, te lo llevas a tu casa y enfermas a tu gente. O te enfermas tú sin saberlo, no tienes síntomas, visitas a un enfermo y estás contaminando al enfermo. Los ministros de la Eucaristía no van a estar visitando enfermos, nosotros no podemos estar visitando enfermos. La comunión espiritual que hemos estado haciendo continúa, es válida, y hasta que no volvamos a la cuasi normalidad, porque no es normalidad, no hay visita a los enfermos en casa. Acabamos de decir que no hay visitas al Santísimo. Escuchen, por favor. Sigo viendo aquí los mensajes que están entrando en vivo. Yo creo que todo esto, gente, no hay sacramentos, bodas, bautismos, nada, hasta nuevo aviso. Solo se hacen bautismos y unciones en caso de emergencia. Todo lo demás está en pausa hasta que podamos hacer otras cosas. No se van a transmitir todas las misas en vivo. Hay muchas misas en vivo virtualmente. Puedes ir a la misa del Vaticano, puedes ir a la misa del arzobispo, puedes ir a la misa de cualquier otra parroquia. Nosotros estaremos transmitiendo una, si acaso 2, pero una, por lo menos una de nuestras misas va a ser transmitida en vivo a la hora que sea transmitida en vivo y queda grabada y la ves cuando puedas verla. Los horarios de misa ya se dijeron, aparecerán en el protocolo cuando se suba a la internet. Comuniones, estamos en una primera fase de preparación, de apertura, nueva información obviamente, y hay preguntas que están haciendo que no tienen que ver con esta etapa. Yo creo que por el momento esas son las preguntas que puedo contestar. Comunión en carro, servicarro. Sí, eso estoy considerando. Una posibilidad sería grabar una de las misas, probablemente la misa de las 11, grabar la misa y luego
pedir que los que pueden llegar, que no pueden ir a misa por ser envejeciente o lo que sea, que lleguen en el carro o llevado por alguien o bajo su propio poder, y entonces reciban desde el carro, después de la misa de las 11, reciben en el carro la comunión. Eso tenemos que decidir cómo se haría. Son las cosas que tenemos que hacer en estas semanas de preparación, porque va a tomar por lo menos 2 semanas para poder preparar todo lo que tenemos que, todos los requisitos que requieren los protocolos de la arquidiócesis y también del gobierno. No veo así nada. Hay algunas preguntas repetitivas. Que si te apuntaste tarde al video, este video lo puedes ver desde el principio para escuchar todo lo que se ha dicho. Gracias por las oraciones a todos los que siguen orando por nosotros. Varias personas lo han mencionado, se me había olvidado, son las cosas que tenía anotadas que se me olvidó. No vamos a estar dando nada, papeles, etcétera. Si quieres traer tu propio misal para tener las lecturas, bueno, para seguir la misa, bueno, yo prefiero que no. No queremos ningún libro. ¿Por qué? Porque eso se deja en el banco y entonces es un punto de contagio. Por eso estamos eliminando también los proclamadores de la palabra. No van a hacer las lecturas. El mismo celebrante va a hacer todas las lecturas porque tampoco queremos infectar los micrófonos. Queremos eliminar cualquier posibilidad de contagio. Además, la palabra de Dios es para escuchar, no es para leer. Ese iba a ser mi punto, sí. Sí, entonces... O sea, lo puedes leer antes de misa, la puedes leer obviamente después de misa, después de la homilía la puedes leer, pero en misa realmente es antilitúrgico. Tú estás leyendo cuando hay alguien proclamando, se supone que tú estés escuchando. Sí, muchos de ustedes tienen sus celulares, no vamos a quitarles el celular. Pueden mirar la lectura en el celular, pero de nuevo, la palabra de Dios se escucha, no se lee, y es antilitúrgico en todo caso tener la lectura enfrente de uno cuando el proclamador de la palabra está proclamando. Eso es otra cosa. Había una pregunta de uno de nuestros diáconos, y eso es que no voy a permitir que los diáconos sirvan en la misa tampoco, porque están en esa categoría de vulnerables. Entonces, en esta etapa de fase número 1, yo pido que los diáconos no se presenten en la misa, y no solamente por la edad, sino también por sus familias, ¿no? Si ustedes se contagian, entonces llevan el contagio a la casa, y sobre todo en el caso de uno de los diáconos, eso sería muy importante, que no lleve contagio a la familia. Sí, estoy viendo que están entrando muchas oraciones. Muchas gracias por las oraciones. Muchas gracias por las felicitaciones al padre Ambel. Sí. No vamos a estar hablando de cada uno de los jesuitas. ¿Quieren saber cómo están los jesuitas? Llámenlo y pregúntenles a ellos, por favor. Sí. Sí, ya no tengo así nada más yo por decir. Simplemente es un tiempo de cooperar. Muchas veces, muchas de las preguntas que están haciendo conciernen a preferencias propias, las cuales hay que poner en pausa por un bien común o bien personal. Que fui yo, es que no eres tú, es que tú no tienes miedo a contagiarte, muy bien, pero es que no queremos que contagies a los demás, no queremos que contagies a la gente, tus seres queridos, no queremos contagiarnos nosotros para contagiar a nuestros seres queridos. Acuérdense que este es un enemigo, tenemos que tratarlo como un enemigo letal.
que no se puede ver y no sabemos dónde está quién lo tiene. Hay 14 días cuando una persona puede estar incubando ese virus y puede estar contagiando a todo el mundo. Es cierto que muchos de los contagios han sido desde congregaciones parroquiales. Hay 2 iglesias en Estados Unidos que abrieron. Uno era una parroquia católica en Houston y no solamente el sacerdote se contagió y contagió a toda la comunidad, sino que murió. Francamente, yo no temo la muerte, pero yo no quiero llegar al Padre en el juicio final y Él me culpe de haber contagiado a otros miembros de mi comunidad jesuita, ni de otros feligreses. Entonces, francamente, estoy tomando esto muy en serio. Muchos de ustedes van a pensar que estoy tomándolo demasiado en serio. Lo siento. Yo prefiero errar de un lado de precaución que estar en error al otro lado de dejadez y de no cumplir. Como digo, yo me voy pronto de párroco y ojalá el otro párroco tiene la sensatez de seguir el camino. Va a ser distinto, va a actuar de manera distinta. Entonces, si no les gusta lo que estoy haciendo, esperen unas semanas. Viendo algunos comentarios, creo que hay una aclaración que aquí en Puerto Rico solemos hacerlo, por lo menos lo que yo he visto estos años. Poder que te dejen hacer algo, poder hacer algo, no significa que tienes que hacer. El gobierno nos permite abrir, la crisis tiene un procedimiento para abrir, pero que podamos abrir no significa que tengamos que abrir. Y si no estamos listos o no hay cooperación, no tenemos que abrir. Podemos abrir, no tenemos que abrir. Virando a la tortilla, que algo ya no esté prohibido, no significa que tengas que hacerlo. Algo ya no está prohibido. Muy bien, no está prohibido, pero no es que tengas que hacerlo. Entonces, que cambien las restricciones, que cambien las posibilidades, no significa que tengas que cambiarlo. Entonces, saber usar los significados como son necesarios usarlos en los discernimientos personales. Hay una pregunta que han hecho en más de una ocasión. Quisiera decir algo en cuanto a eso. La otra cosa es que, como yo mencioné en el mensaje, hay parroquias que francamente ni van a poder abrir. Por lo menos estamos considerando abrir las puertas. Y yo considero San Ignacio una de las parroquias más seguras, pero segura en términos de las medidas que tomamos y que todo el mundo colabore, porque si dejamos la guarda, entonces vamos a ver que una gran parte de nuestra feligresía, que es mayor de edad, van a contagiarse. De eso no cabe duda que el número de contagiados va a subir dramáticamente en las próximas semanas. Están pidiendo lectura, miren, pues en internet las consiguen, 2 páginas, dependiendo de qué lenguaje prefieres, el leccionario mexicano, que es el que utilizamos en misa normalmente nosotros en San Ignacio, lo puedes encontrar en la página de los obispos de Estados Unidos, uscb.org español, están las lecturas de domingo diarias en español, español mexicano. A mí, personalmente, prefiero el español argentino, curas.com.ar, tienes la traducción de las lecturas del domingo y de la semana en un español más latinoamericano, y siempre está la página de la Conferencia Episcopal Española, donde tienes el español, valga la redundancia. Y una pregunta que nos han hecho varias ocasiones y que realmente ahora mismo la hicieron ahorita temprano, lo discutimos Las y yo, pues tenemos que informarnos. ¿Vale la absolución general virtualmente? Esto tenemos que informarnos. No lo había pensado. No sé si eso se haya discutido. No se ha discutido. Y en todo caso, cuando uno realmente no es un acto mágico tampoco, hasta cuando uno recibe la absolución, si no hay una intención de enmienda, si no hay verdadero arrepentimiento, la absolución se queda vacía. Cuando hay,
como le decía al padre Fernando, cuando haya verdadero arrepentimiento, hasta si no logra ir a la confesión antes de morirse, vale, porque es lo que está en el corazón. El Señor es misericordioso y tenemos que entender eso. Sí, yo no estoy así ya, no hay nada así nuevo que... Muy bien, porque yo tengo un funeral que tengo que ir. Sí, los funerales son permitidos con Sí. 10 personas o menos. Sí. Que la iba a ir es fuera de la parroquia. En la Sí. parroquia no... todo está en pausa. No Sí. estamos en la normalidad todavía. Se están haciendo algunas cosas. Correcto. Cuando abramos serán misas dominicales solamente. Y otros sacramentos, lo hemos dicho, los que están en caso de peligro de muerte. Lo demás, todo está en pausa. Eso es para preguntas específicas. Cosas que estaban en calendario y especificidades, mira, ya habrá cosas que me han preguntado por aquí que yo haré la referencia individualmente. Si se unieron... La oración y la bendición final. ok, después, sí. No sé si hay algo más. Si no, pues terminamos entonces, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Reconociéndonos en la presencia de ese Señor que nos impulsa, que nos guía, que nos acompaña, que desde ayer en la ascensión está presente con nosotros y nos lleva con nosotros en presencia del Padre, para que nos continúe cooperando, nos continúe fortaleciendo durante este tiempo, continuemos sintiendo su cercanía y su presencia. Le pedimos nos siga bendiciendo y que nos permita su espíritu para poder discernir bien las decisiones personales que tomemos en estos tiempos de apertura, de volver a cuasi realidades. Pedimos que nos acompañe y todo esto lo pedimos en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y aprovecho que mi papá cumpleaños hoy y si no lo llamo, me meto en un problema de que feliz cumpleaños a mi papá, no sé si está viendo el mensaje. La gente que está haciendo muchas preguntas ahora, miren el video completo, todo lo que están preguntando, las últimas 20 preguntas que han hecho, todo se ha contestado ya. Miren el video desde el principio o lean el protocolo. Yo escribí el mensaje, entonces voy a poner el mensaje como lo leí también en el internet. Tengo que hacer unas correcciones, pero luego se va a presentar. Gente, que no se busquen la vida tan fácil. Quieren saber el email, el teléfono, la dirección, vayan a la página Facebook de la parroquia, a la ciberpágina de la parroquia, a la página Twitter de la parroquia, busquen un boletín viejo que tengan. Por favor, hagan algo de trabajo. ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es el email? ¿Cuál es la página? Hagan algo de trabajo ustedes. Y la bendición. Que Dios les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Muchas gracias a todos por su atención y recen y vamos a seguir con mucha paz y esperanza. Dios les bendiga. Pasen un lindo día. Adiós.